Bienvenidos. Antes de comenzar, quisiera destacar que esta presentación no pretende entregar información específica respecto de los requisitos de cada análisis de laboratorio, sino más bien entregar una visión general de todos aquellos aspectos que intervienen en la calidad de una muestra biológica y su incidencia en el resultado y análisis clínico posterior. Dicho esto, la utilidad de la información que podemos obtener de un determinado examen de laboratorio está íntimamente ligada a la calidad de la muestra biológica recibida para la realización de dicho examen. Asimismo, formando parte de lo que llamamos etapa preanalítica del trabajo de un laboratorio, encontramos otro grupo de factores que son fundamentales para la obtención de un resultado confiable y una interpretación adecuada de este. Esta etapa preanalítica comienza con la solicitud del examen, lo que debe ser realizado por el médico, idealmente en un formulario específico que no solo recoja los datos personales del paciente, sino que además consigne toda la información que pueda resultar de utilidad para la interpretación posterior de los resultados. Esto resulta particularmente importante en los exámenes de screening o pesquisa neonatal, en donde una serie de situaciones pueden incidir en el resultado final de un examen. Por ejemplo, la edad gestacional, tratamientos farmacológicos, tipo de alimentación, plasmaféresis o transfusiones sanguíneas. Por lo tanto, mientras más completa sea la información que acompaña a la solicitud, más eficiente podrá ser la interpretación posterior del resultado entregado. Otro factor importante en esta etapa lo constituye la preparación del paciente previo a la obtención de la muestra. Por ejemplo, hay exámenes que requieren de tiempos de ayuno específicos. Por esta razón, la información debe ser clara, sencilla y debe ser entregada tanto verbalmente como por escrito para así asegurar una preparación adecuada para determinado análisis. La obtención de una muestra no solo debe contemplar los requisitos propios de cada examen, sino que además debe cumplir con todos los estándares de bioseguridad requeridos para el funcionamiento de estas unidades. Por último, las condiciones de almacenaje y transporte deben también estar claramente especificadas, por lo que una relación cercana entre el laboratorio, las unidades de toma de muestras biológicas y las enfermeras o matronas resulta no solo conveniente, sino que necesaria. Resumido en esta imagen, podemos ver que la obtención de una muestra biológica adecuada está ligada a una serie de variables. Por ejemplo, el tipo de tubo o contenedor que debe ser utilizado. En la actualidad, los tubos en que se obtienen las muestras sanguíneas están estériles, al vacío, con anticoagulante para la obtención de plasma o sin él cuando se requiere suero, y están diseñados para un volumen de sangre específico. Es importante considerar que hay análisis sanguíneos que pueden ser realizados en plasma obtenido con diferentes anticoagulantes, a diferencia de otros que pueden ser realizados solo con plasma obtenido con un anticoagulante específico. En el caso de las muestras de orina, los recipientes deben ser herméticos para evitar cualquier derrame o contaminación. No solo el contenedor resulta de importancia, puesto que es fundamental la identificación de la muestra, la que debe incluir nombre y apellidos del paciente y fecha de obtención de la misma, con letra legible y lápiz resistente al agua. En este tema, las etiquetas impresas con o sin código de barras han facilitado mucho esta labor. Por otro lado, el volumen de la muestra no solo debe ser suficiente para la realización del examen, sino que debe respetar el volumen indicado en cada tubo. Particularmente los tubos con anticoagulante, en donde resulta fundamental respetar la relación sangre-anticoagulante para evitar tanto la dilución de la muestra como la formación de macro o microcoágulos. En este campo también ha habido avances que nos permiten contar en la actualidad con tubos específicos para muestras neonatales, gracias a los cuales podemos obtener el menor volumen de sangre posible. Es fundamental que las muestras no presenten hemólisis, ictericia o lipemia, factores que pueden generar interferencias en los métodos analíticos. Existen algunos fármacos que también pueden provocar interferencias en algunos análisis de laboratorio. Las muestras deben ser transportadas y almacenadas respetando los protocolos indicados por el laboratorio, por ejemplo, en lo que se refiere a temperatura y tiempo de demora entre la obtención de la muestra y la llegada al laboratorio. Al momento de recibir una muestra, el laboratorio no solo debe preocuparse de revisar que el contenedor sea el adecuado y que esté correctamente identificado, sino que además debe asegurarse que dichos contenedores estén íntegros, sin fracturas o daños aparentes que pudieran resultar en algún tipo de contaminación. Las muestras biológicas más utilizadas en el diagnóstico de enfermedades metabólicas son sangre venosa, a partir de la cual podemos obtener plasma o suero, leucocitos o gotas de sangre en papel filtro, orina, las que pueden ser muestras de orina aislada, recolección de 24 horas o recolecciones seriadas, y líquido cefalorraquídeo. En esta tabla podemos ver algunos exámenes de laboratorio que se realizan en plasma o suero. Como se indicó anteriormente, vemos cómo algunos de ellos requieren de condiciones de ayuno específicas que deben ser informadas claramente al paciente en el caso de muestras ambulatorias o a las enfermeras y matronas encargadas en el caso de pacientes hospitalizados. Esto resulta importante si consideramos que algunos análisis requieren de diferentes tipos de ayuno dependiendo de la edad del paciente. Para la determinación de ácido láctico, el paciente debe tener un reposo relativo previo a la toma de muestra, puesto que de otro modo el resultado puede estar falsamente elevado por la producción de lactato por la actividad muscular. Esta situación es particularmente importante en niños y lactantes, cuya punción puede resultar compleja, por lo que si no ha sido posible respetar esta condición, por ejemplo, por la necesidad de puncionar más de una vez, debe ser indicado al laboratorio para considerarlo en el análisis del resultado. Por otro lado, es importante considerar la estabilidad de los metabolitos a determinar. Por ejemplo, en el caso de la determinación de amonio, la muestra debe ser centrifugada, separada y enviada al laboratorio rápidamente, puesto que de otro modo puede resultar en valores elevados debido al metabolismo de los glóbulos rojos o a cambios en la configuración de algunos aminoácidos presentes en la muestra. Si la muestra para esta determinación debe ser trasladada por mayores distancias, el plasma separado debe ser inmediatamente congelado para garantizar la estabilidad del metabolito y debe ser trasladado tomando las medidas necesarias para evitar su descongelación. El estudio confirmatorio de las enzimas lisosomales requiere de 10 ml de sangre en un tubo con heparina de sodio, a partir del cual, mediante un procedimiento específico, se obtiene un concentrado de leucocitos en el que se podrán medir las actividades enzimáticas solicitadas. Acá vemos un breve listado de algunas de las actividades enzimáticas que pueden medirse en este tipo de muestras. Dada la labilidad de las enzimas, es importante que esta muestra sea derivada al laboratorio lo antes posible y es fundamental no someterla a temperaturas extremas que pueden afectar las actividades a medir. Las gotas de sangre total depositadas en papel filtro son ampliamente utilizadas para la pesquisa neonatal de errores innatos del metabolismo y para el estudio inicial de algunas enfermedades metabólicas. Acá vemos un listado de algunas de ellas. También son utilizadas para el control y seguimiento de pacientes ya diagnosticados y para diferentes programas de control de calidad en el laboratorio. De hecho, cada vez ha ido ampliándose más el campo para su utilización, puesto que es una muestra relativamente sencilla de obtener, menos invasiva que una punción venosa y más fácil y segura de almacenar y transportar.
Sin embargo, la utilidad de esta muestra va de la mano de la prolijidad de los antecedentes que se solicitan en la tarjeta que acompaña el papel filtro, de la cual pueden ver acá un ejemplo. Actualmente existen varios formatos que cumplen con este objetivo. En esta imagen vemos las características que debe tener una muestra de este tipo para ser considerada válida. Deben ser 3 a 4 gotas independientes de 1 centímetro de diámetro aproximado que traspasen el papel filtro y que para su transporte deben dejarse secar por lo menos 3 horas a temperatura ambiente en una superficie horizontal. Posteriormente deben ser guardadas refrigeradas a 4 grados Celsius en bolsas plásticas herméticas, preferiblemente con unidades de secante. Finalmente deben respetarse los estándares de bioseguridad que se aplican al traslado de muestras biológicas. Vemos además un listado de algunos de los análisis de laboratorio que actualmente se realizan en este tipo de muestras. Esta gráfica nos enseña ejemplos de lo que se consideran muestras inválidas, insuficientes, tanto porque no traspasan el papel filtro como porque las gotas no están en el número o tamaño adecuado, sobresaturadas, secado insuficiente, coágulos de sangre, anillos de suero o visiblemente diluidas o contaminadas. Todas estas condiciones son causal de rechazo de la muestra. En general, las muestras de orina son más fáciles de obtener. Sin embargo, de igual modo requieren de condiciones específicas de almacenamiento y transporte para su procesamiento. Acá se presenta un listado de algunos de los exámenes que se realizan en muestras de orina aislada. Es importante asegurar la estabilidad de los metabolitos a medir y evitar la proliferación bacteriana, por lo que habitualmente estas muestras deben congelarse inmediatamente posterior a su obtención y deben enviarse al laboratorio en estas condiciones. Por otro lado, es fundamental que el envío sea hecho de manera tal que se asegure que no habrá volcamientos. La muestra, por supuesto, debe estar etiquetada con los datos del paciente, cuidando que esto se haya hecho con un lápiz resistente al agua. En este listado encontramos algunos de los exámenes que requieren de la recolección de orina de 24 horas. Dado que la obtención de esta muestra podría realizarse en el hogar, es importante que las indicaciones sean entregadas al paciente tanto verbalmente como por escrito, para asegurar así que se cumplan las condiciones necesarias para el análisis. Estas instrucciones deben incluir la hora de comienzo y término de la recolección, la temperatura de almacenamiento, siempre congelada, y las condiciones de envío al laboratorio. El test de allopurinol necesita de una recolección de orina especial. Este test consiste en una recolección seriada de orina posterior a la ingesta de una dosis de allopurinol que debe ser indicada por el médico. Para este análisis se necesita la obtención de una muestra basal, luego la ingesta de allopurinol indicada por el médico, seguida por una recolección seriada de 4 muestras cada 6 horas hasta completar las 24 horas de recolección. En este caso, las instrucciones por escrito al paciente son fundamentales. Las muestras de líquido cefalorraquídeo son obtenidas por el médico y deben venir en un tubo estéril y transparente en el que se pueda observar la calidad de la muestra, es decir, que no esté contaminada con glóbulos rojos o que presente alguna otra contaminación evidente, por ejemplo, turbidez. Ambas situaciones son causal de rechazo de la muestra, a menos que el médico específicamente solicite el análisis a pesar de esas condiciones. Una vez obtenida, la muestra debe congelarse y debe permanecer así hasta su traslado al laboratorio. Existe la posibilidad de que un paciente sea ingresado en condición crítica a una unidad hospitalaria. Si en estos casos existe la sospecha de una patología metabólica, se debe intentar obtener un set de muestras previas al inicio de los procedimientos de estabilización del paciente, que incluyan 2 ml de suero, 4 a 5 gotas de sangre en papel filtro y 10 a 15 ml de orina. Tanto el suero como la orina deben ser conservados a menos 20 grados Celsius y las gotas de sangre en papel filtro a 4 grados Celsius. El equipo médico puede evaluar posteriormente la necesidad de realizar exámenes metabólicos específicos. Para concluir, en el caso de los errores innatos del metabolismo, es de particular importancia contar con una muestra adecuada para el diagnóstico de estas patologías y debe tenerse en cuenta que el tener que rechazar una muestra implica retrasos en el diagnóstico y por ende en el inicio de cualquier tratamiento de pacientes habitualmente muy comprometidos. Muchas gracias.